escena. Bien, construcción de proyectos coreográficos. Cuestionarnos constantemente sobre lo que pensamos y hacemos nos conduce como creadores a la reflexión y de ahí a expresar lo que queremos, lo que sentimos. De esta forma y con la danza, la exploración de los movimientos, los gestos y las acciones nos conducen a la construcción y realización de una coreografía, apoyada también con distintas herramientas de conocimiento, imágenes, música y diversos elementos escénicos. La intención es llegar a una realidad visual y corporal, en donde el todo se conjugue para causar un efecto en los creadores, en los intérpretes y en los espectadores. Así, con movimiento e imágenes, se da paso a las preguntas: ¿por qué? ¿Para quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y las respuestas se van dando en la composición coreográfica. La danza es más que una actividad, es una forma de crecer, de formarse, de estudiar, de conocer, de sensibilizarse y de explorar la energía, los impulsos, el entorno, el espacio, el tiempo, cada atmósfera, cada pensamiento y situación, cada posibilidad de expresión con el cuerpo propio y el de los otros, recibiendo y conformando emociones, pasiones, mente, esencias, sentimientos, ideas, recuerdos, sueños, imágenes, hasta pesadillas. Figuras reales e imaginarias que nos suceden y que nos provocan la búsqueda y construcción de un lenguaje corporal. La danza, como cualquier otra profesión que pretenda realizarse bien, exige mucha disciplina, mucha pasión, mucha vocación, mucha convicción. El profesional de la danza se forma, se entrena, ensaya, construye, damos funciones, estudiamos, trabajamos mucho. Debemos estar preparados para las distintas necesidades de la línea de formación y conocer así las distintas herramientas que se requieren para la construcción de un proyecto dancístico. Tenemos que tener claros los siguientes conceptos: la idea, el tema, la trama, la intención, la motivación y claridad en el proyecto a realizar, el vocabulario, el lenguaje para la expresión de un discurso. Otra cosa es el sentido, la forma y el contenido de la puesta en escena, la estructura, el que tenga un inicio, un intermedio, un final, un principio, un desarrollo y un desenlace. Construcción de frases coreográficas y combinaciones de movimiento, conocimiento en el manejo del espacio, el tiempo y los movimientos, es decir, los elementos del lenguaje coreográfico: espacio, tiempo y movimientos. Esos son los elementos del lenguaje: espacio, tiempo y flujo de movimiento. Expliquemos cada uno. El espacio tiene 3 niveles: 1, 2 y 3. Hay un cuarto que es el alto forzado. La clasificación de él va en el nivel bajo, referente a la tendencia horizontal, movimientos arrastrados, sentados, arrodillados, agachados, desde el suelo y hacia el suelo. El nivel intermedio representa la transición entre lo bajo y lo alto, los pies, ven, ¿no? Cómo doblamos, son nuestros pies, que trabajamos mucho en técnica, las caminatas, las posiciones de pie erguidas y agachadas. El nivel alto representa la elevación, el vuelo y el desafío con la gravedad, saltos, brincos, etc. Y el nivel alto forzado, que es artificialmente elevado, que requiere de uno o varios compañeros, por ejemplo, técnicas de contacto, alas, cables, cuerdas, efectos ópticos, subirme a una silla, subirme a una mesa, colgarme, etc. Existen distintos tipos de espacio, que es el otro elemento del lenguaje. Hay espacio interior, nuestro espacio interno, el espacio parcial, que es la ginesfera, el espacio ginesférico, que es todo aquel espacio que nos rodea y se encuentra demarcado físicamente por el límite que establece
justamente el movimiento corporal. Se trabaja también en diferentes planos, ejes, niveles, trayectorias de movimientos, simetrías y asimetrías. El espacio total toma en cuenta todo, las trayectorias, las dimensiones, las relaciones también con el entorno, con los objetos, con la gente, todo está ahí. Y bueno, finalmente el tiempo es guiado por ritmo. El ritmo en el movimiento es la organización temporal de las distintas secuencias de movimiento. Cada persona tenemos un ritmo interno propio, determinado por factores ambientales, circunstanciales, o sea, depende también de nuestras características personales. El ritmo finalmente es una condición que está implícita en todos los movimientos de nuestro cuerpo. El tiempo interno es nuestra respiración, nuestro ritmo, nuestro pulso, nuestros latidos. Y el ritmo externo tiene que ver con los factores sonoros, con la música, por ejemplo, ¿no? El ritmo exterior está marcado por los diferentes valores sonoros que posibilitan la relación cuerpo-espacio, tiempo, forma y flujo de movimiento. Los movimientos del cuerpo son una gran variedad, ¿no? Saltos, giros, lanzamientos, palancas, contactos, caídas, recuperaciones, agarres, recepciones, desplazamientos, equilibrios, apoyos, etc. Y existen distintos tipos de movimiento, movimientos fuertes, movimientos suaves, movimientos libres, movimientos restringidos, flotados, percutidos, que es como el staccato, los vibratorios, y bueno, que finalmente estos son denominados cualidades del movimiento. Tanto como bailarín, como coreógrafo o docente, es muy importante tener conocimiento del cuerpo también a nivel anatómico. Concientización, justo, de lo que hablábamos hace rato también en la ponencia anterior, de la sensibilización, así como también tener concentración para lograr comunicar las situaciones y tener así un óptimo control corporal. Entrenamiento y acondicionamiento, y así entonces lograr la fluidez de las sensaciones, de las emociones, de las ideas, pensamientos y bueno, diversos elementos técnicos, y no nada más técnicos, también los dramáticos y los escénicos, es finalmente toda una articulación. Componer o construir coreografía se recuerda por diseño y representación gráfica de movimientos del cuerpo y de los segmentos corporales. Hacemos formaciones, movimientos en el espacio, manejamos a grupos, hacemos trabajo también individual o en conjunto. Es muy importante la búsqueda del significado. Finalmente es qué nos impulsa a movernos, qué queremos decir, por qué lo queremos decir, eso es muy importante. Tenemos que tener intención para expresar con el movimiento ideas, historias, emociones como maldad, como cariño, como ternura, como codicia, como amor, destrucción y tantas cosas más que podemos expresar con nuestras puestas en escena. El coreógrafo debe elegir y crear los movimientos llenos de actitud, proyección, propósito, búsqueda, objetivo, mensaje, que haya algún impacto, también puede haber un impacto social. Mientras más claridad tengamos sobre nuestras intenciones como coreógrafos, más específicos y más posibilidades de transmitir vamos a tener para la idea. El coreógrafo finalmente moldea y llena en el vacío, donde no hay nada construimos, colocamos pues todas nuestras ideas. La geometría y el diseño en el espacio también se caracteriza por punto, línea, ángulo, volumen. Hay distintas direcciones, por ejemplo, delante, atrás, y en sentidos laterales o diagonales. Hay dimensiones, altura, anchura, profundidad. Hay planos, los planos son el resultado entre dos de las tres dimensiones. Por ejemplo, la vertical es la altura con la anchura. El plano horizontal tiene que ver también con la anchura y la profundidad.
Y finalmente el plano sagital, que tiene que ver con la profundidad y altura. Todos estos planos los manejamos también para componer, para construir en el espacio, en el vacío. La comunicación también es consideraciones en la construcción de cualquier proyecto de danza que pretenda llevarse a escena. 1. Conocimiento del espacio, tiempo y de las formas y los movimientos. 2. Contar con una idea original y un concepto. Ayuda mucho para ello delimitar el tema y establecer un título tentativo, que muchas veces también puede cambiar, ¿no?, en los procesos creativos, pero como tiene que ver con el tema nos puede servir de mucho. 3. El planteamiento del montaje. Ubicar las necesidades a resolver, los objetivos, las metas, la intención, el mensaje y el impacto artístico. 4. La justificación del montaje. ¿A quién beneficiará? ¿O por qué o cuáles son los motivos y razones para la realización de mi proyecto? 5. La fundamentación, que finalmente es todos los elementos teóricos sobre la temática del montaje. Y 6. La metodología, que es muy importante porque finalmente ahí entra la investigación documental de campo y de movimientos. Por ejemplo, cuando vamos a crear una coreografía, no nada más creamos porque sí, ¿no? O sea, finalmente si tenemos una idea y un tema, también entonces averiguamos, leemos, tenemos detonadores, por ejemplo, literarios, la poesía, un cuadro, una obra plástica o algo. Entonces esa metodología tiene que ver con la investigación también, documental de campo, y finalmente la de la improvisación, la experimentación de movimiento para poder llegar a nuestras ideas. Por ejemplo, la improvisación y experimentación, análisis y construcción de secuencias y frases de movimiento, reflexión también para la adquisición de sentido, forma y contenido en los movimientos y acciones, técnicas corporales que se requieran, porque también tiene que ver el vocabulario, el lenguaje, para poder expresar el discurso dancístico escénico, una estructura dramática, principio, intermedio, final, con antecedentes, acciones y reacciones, conflicto, situación, sorpresa, clímax, desenlace. Por ejemplo, el guión es muy importante, cómo realizamos un guión con actos, con escenas, con diálogos, con características y distintos ambientes. El manejo de las estructuras básicas de composición, que bueno, muchos aquí las hemos de conocer, las estructuras binarias, ternarias, el rondó, el collage, distintos elementos que nos ayudan como dispositivo coreográfico a crear, como el canon, por ejemplo, ¿no? Que si bien en la música es una forma de componer formal, en la danza en realidad lo ocupamos como un dispositivo, porque no todo el tiempo hacemos una coreografía con puro canon, lo ocupamos como para dar matiz, para dar luz, para tener ciertos ambientes. La elección de piezas musicales, finalmente, y elementos escénicos de apoyo, como utilería, vestuario, decorados, escenografía, iluminación, multimedia, entre otros. Y bueno, finalmente también tenemos que armar una agenda de trabajo, una bitácora del proceso de construcción de la obra y de los ensayos, un cronograma, organización de las presentaciones. Hace ratito hablábamos también de la promoción y difusión, ¿no? Finalmente tenemos una obra, tenemos nuestro montaje y bueno, tenemos que hacer organización, ¿no?, de nuestras presentaciones, la promoción, la difusión, la realización, por ejemplo, de una carpeta de trabajo con sinopsis, con fotografías, con videos de las coreografías. Bueno, todo eso es muy importante para poder promover la obra, y hacerlo en distintos teatros, foros, congresos, festivales, etc. Bueno, es también parte de este desglose de elementos que nos ayudan, pues necesitamos también nuestras fuentes de consulta, bibliografías, videografías, cibergrafías, entrevistas, y concretamos finalmente con el número 7, que es, ya después de toda esta experimentación, de todo este trabajo arduo, la puesta en escena. Entonces, poner en práctica toda esta obra que realizamos y entonces poder dar funciones, temporadas, giras y demás, que es a lo que finalmente queremos llegar.
Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que la información y el de construcción coreográfica haya sido